los convenios solidarios, o en los convenios interadministrativos, o en los contratos interadministrativos, a título de anticipo, solo se puede entregar hasta el 50% de su valor total. ¿Sí? En los convenios solidarios que celebra un municipio con un organismo comunal, en cualquiera de sus expresiones, por 1.000 millones de pesos o por 200 millones de pesos, ¿sí? Por 200 millones de pesos. El municipio aporta el 99.9 y la Junta de Acción Comunal o el organismo comunal el 0,01% en ese orden. A título de anticipo, el municipio solamente podrá llegar hasta el 50%, porque las disposiciones, la ley 2166, la ley 2195, señala que los convenios que celebren las entidades públicas con Juntas de Acción Comunal se aplica la ley 80 del 93 y se aplica en que una modalidad de contratación es la contratación directa, y aquí se incluyen las cláusulas exorbitantes, entonces para tener en cuenta esa consideración. Y respecto de los convenios interadministrativos, de igual manera, a título de anticipo, solamente hasta el 50%, y ello con base en una sentencia del 24 de mayo del 2018, sentencia del Consejo de Estado, sección tercera, subsección A. Reitero, una sentencia del 24 de mayo de 2018, sección tercera, subsección A, Consejo de Estado. Magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, ¿sí? Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente número 35.735, ¿sí? Expediente número 35.735. Y en la página número 19 de la sentencia se dice que los convenios interadministrativos que impliquen inversión de recursos se le da el mismo tratamiento como si fuese un contrato interadministrativo, y bajo ese criterio, consultando o revisando lo que consagra el artículo 40 del 80 del 93, establece que los contratos interadministrativos o los contratos que se den de las entidades públicas solo se podrán mencionar hasta por el 50% de su valor inicial, ¿sí? Para que consideren esa sentencia, y ahora se van a celebrar muchísimos convenios interadministrativos sin tener ese fallo, al menos para salvaguardar un poco su responsabilidad, o al menos para que lo pongan de presente. Dicen, mire, está este criterio, debemos moderar, no haber tanto afán en relación con la entrega del anticipo en el contrato, en el convenio solidario, porque a muchas Juntas de Acción Comunal les están entregando prácticamente el 100% del aporte del respectivo municipio, o del respectivo departamento, o del respectivo distrito, y pues ello no está ajustado a la ley, y si da un manejo indebido de esos recursos, la multa, mayor compromiso para el nivel de la respectiva entidad estatal. Usted dice que en los convenios solidarios, pero los convenios interadministrativos entonces también tienen ese tope. ¿No debería de la entidad territorial digamos a una empresa industrial y comercial en DIMAC un convenio interadministrativo girar más allá del 50% de los recursos? Ok. Por eso la sentencia que se acaba de referenciar, y especialmente para que revisen la página número 19 de ese fallo del Consejo de Estado. ¿Puede repetir la sentencia? Entonces, esta es una sentencia del 24 de mayo de 2018, dictada o expedida por la sección tercera, subsección A, Consejo de Estado, ¿sí? O subsección A, sección tercera del Consejo de Estado. Magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, ¿sí? Magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente número 35.735, ¿sí? 35.735. Miremos una figura
sobre la mayor permanencia en la obra, ¿sí? Mayor permanencia en la respectiva obra, especialmente en los contratos de obra pública, ¿sí? Los contratos de obra pública. ¿Por qué puede presentarse la mayor permanencia en la obra? Uno, por culpa o mora del contratista en la ejecución de los trabajos encomendados. ¿Sí? Usted permaneció mayor tiempo en la obra, se haya establecido 4 meses, lleva 8 meses, ello le implica mayores gastos. Usted tendrá que asumir la pérdida económica, ¿sí? Tendrá que asumir la pérdida económica. Que en su oportunidad no llegó los productos que estaba importando, o el fabricante no los entregó oportunamente, o una huelga de los respectivos trabajadores. Cuando es por culpa del contratista, él asume las consecuencias económicas y no hay lugar a que la entidad pública o lo indemnice, ¿sí? En ese orden. Esa mayor permanencia en la obra también se puede dar por culpa de la entidad contratante, ¿sí? Por culpa de la entidad contratante. Por ejemplo, no entrega los plazos oportunamente, ¿sí? De la respectiva obra, o estando a cargo de la entidad contratante la consecución de las licencias o permisos ambientales, no adelantó esos trámites para obtenerlos oportunamente y ello condujo a que no se iniciara la respectiva obra o se suspendiera. En ese caso, esa situación económica la asume la respectiva entidad contratante. Si es por un caso de fuerza mayor, que encuadre la teoría de la imprevisión, en ese caso la entidad contratante asume los mayores costos de la respectiva obra, ¿sí? Asume los mayores costos. Por ejemplo, y ya lo vamos a ver qué pasa en la teoría de la imprevisión, se esperaba que se presentara unas lluvias intensas de 5 puntos, pero está lloviendo 15 puntos y imposibilita adelantar los respectivos trabajos. Entonces, en ese caso, asume la mayor permanencia de la obra la entidad pública contratante y tendrá que compensar al respectivo contratista, ¿sí? A eso, en síntesis, el tema de la mayor permanencia de la obra. Bien, por culpa del contratista asume pérdida económica, por culpa de la entidad contratante tiene que indemnizar al contratista, y si es por circunstancias externas, la entidad pública tendrá que compensar. ¿Cuánto invirtió de más? 10 millones, le pago 10 millones en ese orden. Entonces, en ese tipo de situaciones especiales. Un tema adicional en relación con la adición del contrato, ¿sí? Un tema adicional en relación con la adición del contrato. Ya advertimos que el contrato se puede adicionar hasta por el 50% de su monto inicial, ¿sí? El plazo se puede adicionar sin límite, sin tope alguno. Por ejemplo, en cuanto al plazo, se establecieron para su ejecución 4 meses, se puede adicionar por otros 4 meses, por 6 meses más, por 10 meses más, porque la norma restringe eso en cuanto al precio, ¿sí? En cuanto al valor del contrato para adicionarlo, pero no frente al plazo. El plazo se puede adicionar. Si era para un periodo de 3 meses su ejecución, se puede adicionar por otros 3 meses, por 5 meses, por 8 meses. Claro que debidamente justificado, ¿sí? Claro que debidamente justificado. Tampoco que obedezca al desorden de la administración pública, ¿sí? Tampoco que obedezca al desorden de la administración pública. Ello entonces, en relación con este tema que estamos analizando. Miremos rápidamente el tema del contrato adicional y la adición del contrato, ¿sí? Contrato adicional y la adición del contrato. Entonces, el contrato adicional puede obedecer a 2 circunstancias, ¿sí? Una, a motivos sobrevinientes, ¿sí? A motivos sobrevinientes, el contrato adicional, a motivos sobrevinientes, que constituyen fuerza mayor. Por ejemplo, para el caso, como ya lo reiteré, y ahora insisto, se presenta una serie de lluvias imprevisibles, ¿sí? Entonces vamos a adicionar el contrato por motivos sobrevinientes, excepcionales. Se presentó una ola invernal o una ola de verano o inestabilidad del terreno. Entonces vamos a adicionar el respectivo contrato, hasta por el 50% de su monto inicial. Pero también se puede adicionar el contrato porque hubo falencias en el principio de planeación. Hubo falencias. Este caso, el principio de planeación debió determinar que se necesitaban 5 alcantarillas. 5 alcantarillas. Objetivamente debió considerarse ese número de alcantarillas.
Pero por mala planeación no solamente se requieren dos. Dice, bueno, ya que estamos en pleno terreno, sí se necesitan 5 alcantarillas, entonces también. Por falta de planeación se puede adicionar el respectivo contrato y no sacrificar el servicio que requiere la respectiva comunidad. Si es por circunstancias sobrevinientes, los funcionarios de la entidad no tendrán que responder ni fiscal, ni disciplinaria, ni penalmente, ni patrimonialmente. Si es por falta de planeación, que se equivocaron sin justificación alguna en relación con las cantidades de horas que se requerían o en relación con la dimensión de las mismas o el área de las mismas, hubo esa falencia, sí entran a responder fiscalmente, ¿sí? Fiscalmente. Y pueden llegar a responder disciplinariamente. Oye, miren, es que dependiendo de las circunstancias, miren, si hubiéramos contratado las alcantarillas en su oportunidad, en el momento de firmar el contrato, cada alcantarilla un valor de 50 millones, ¿sí? Pero la necesitamos ahora, a los 4 meses de ejecución se requiere, valen los mismos 50 millones cada alcantarilla, no hay responsabilidad fiscal, no se está aplicando el patrimonio, ¿sí? En manera alguna. Será un hallazgo administrativo, pero sin responsabilidad fiscal, ¿sí? Sin responsabilidad fiscal o con efectos penales o disciplinarios. Pero si no advertí para contratar en su oportunidad, con los estudios previos, con el principio de planeación, y ahora la alcantarilla no tiene un valor de 50, sino de 70 millones, ahí sí hablamos de responsabilidad fiscal en ese tema. Entonces, si es por circunstancias sobrevinientes, no hay responsabilidad de ninguna clase. Si es por falta en el cálculo, en la estimación de las obras, y ellos determinan que se debe pagar un mayor valor, sí habrá responsabilidad fiscal. No el mismo valor de los 50 iniciales, no habrá responsabilidad fiscal en esa materia. Entonces, por esos motivos se puede acelerar que un contrato adicional. Y ese contrato adicional es que para agregar más cosas al objeto del contrato. El contrato adicional es que para agregar, para añadir más obras al objeto del respectivo contrato. Un ejemplo, se diseña la construcción de una vía carretera, 6 kilómetros, pero en la medida en que se avanza con la respectiva obra, se advierte que necesitamos construir un puente peatonal. ¿Sí? Eso es que agregar algo nuevo al objeto del respectivo contrato, que tenga vínculo directo con el ciudadano directo, ¿sí? Para evitar accidentes de tránsito. ¿No sería lo mismo de modificaciones de mayor y menores cantidades o es algo nuevo más de...? Sí. Es algo que, algo nuevo. Vamos al contrato adicional, es que agregar algo nuevo, ¿sí? Agregar algo nuevo al objeto del respectivo contrato, un puente peatonal, ¿sí? En ese orden. O si se quiere ampliar una parte, si se quiere hacer una especie de ramal, pero que comunique con la misma vía, ¿sí? En ese orden, agregar que algo no estaba previsto una conectividad o un tramo de 50 metros, pero eso facilita la comunicación, es algo nuevo al respectivo objeto del contrato. Ya que estamos hablando de contrato que adicional. ¿Me permite por favor el micrófono? Ya. Escúcheme, doctor Carlos. Para allá también. Sí, ya hace paso. El contrato adicional, en este caso, no estamos hablando de que está incluido en ese 50% adicional al contrato. Estamos hablando de la generación de un contrato independiente. Sí. Mire este caso. Tenemos la construcción de, vayamos, la vía Restrepo. ¿Sí? La vía pública a Restrepo. Se tiene ese trazado inicial. ¿Sí? Bien, pero por alguna circunstancia se le quiere agregar algo nuevo. Por ejemplo, un tramo de 50 metros para facilitar el tránsito. Eso no estaba previsto, ese tramo, esa curva allí, para hacer una rotonda. Eso es agregar algo nuevo al objeto del respectivo contrato. ¿Sí? Sobre el mismo contrato, no sobre el mismo contrato. sobre el mismo contrato. Estamos especialmente del contrato que adicional. O el ejemplo más claro, construir un puente peatonal, ¿sí? Un puente peatonal. Estamos hablando de agregar algo nuevo, adicionar, incorporar, añadir algo nuevo. ¿Sí? Doctor, eso es digamos, ese añadir o ese contrato adicional es lo que uno conoce en los términos coloquiales de un otro sí.
¿sí? En otras palabras, le pueden dar cualquier nombre. Bueno, Pero sí, cláusula modificatoria o cualquier otra denominación. Lo importante es que conserve la esencia de que se plasma lo material en ese negocio jurídico que acuerda las partes. doctor, usted hace un momento hablaba sobre en qué casos se pueden hacer adiciones y sobre todo se trató el tema económico. Pero hay momentos en los que un contrato, por circunstancias, por ejemplo, de clima o el tiempo, estaba programado, por decir algo, para el 10 de abril y uno está viendo que la persona no va a cumplir con los tiempos. En ese caso se puede añadir un contrato. Se puede adicionar. Se puede adicionar un contrato solo por el tiempo, porque no va y no pasa nada. No ocurre nada. No ocurre nada. En principio no ocurre nada por ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Cuando es algo sobreviniente. Si Pero hubiera a veces ocurre que el contratista se encuentra en mora. Cuando es amigo de la administración le colabora, ¿sí? Diciendo, debido a ciertas circunstancias que han imposibilitado adelantar la ejecución de los términos establecidos, adicionamos el plazo de ejecución del contrato, lo ampliamos. Por ejemplo, que no vaya hasta el mes de junio, sino hasta el mes de septiembre. Y se le dice internamente, esperamos que usted cumpla finalmente. Pero puede ocurrir que llega la fecha próxima a finalizar en el mes de septiembre. Si es amigo de la administración, les tiene la expectativa, no importa, puede trazar al año siguiente. ¿Sí? No interesa en ese orden. Y se hace la respectiva reserva presupuestal para pagar el respectivo contrato. Se hace la reserva presupuestal. Entonces, bueno, el contrato va hasta noviembre. Mire, yo en este tiempo no alcanzo a terminar. ¿Sí? Ampliémoslo por 4 meses. No, pero es que 4 meses me abarca el siguiente periodo fiscal. No importa, lo hacemos y constituimos la respectiva reserva presupuestal para pagar cuando se reciba la respectiva obra. Incluso en el año 2025, si se extendió hasta febrero, podemos celebrar un contrato adicional que no supere el 50% de su valor inicial. Es decir, ahí primaría la conveniencia del amigo, del contratista. Por eso hay que ser buenos amigos, ¿sí? Hay que colaborar. Bueno, Todos colaboran. bueno, eso es un poquito, se siente inmoral, pero bueno, si se puede, Eso es lo que me imagino que lo harán. En cambio, cuando es de la oposición, que se anuncia un contrato, le declara la caducidad. ¿Sí? Si es amigos, le amplía el plazo. Si es de la oposición, lo multa y le declara la caducidad. Bueno, pero me imagino que ese otro sí, para adicionar ese otro contrato, debe tener unas justificaciones, no puede ser porque es amigo solamente. No, obviamente que viene el ingeniero y elabora toda la documentación, explica el aspecto técnico para que frente a una revisión diga si se dio las razones para que se ampliara el plazo de ejecución del respectivo contrato. Porque obviamente ahí también se podría estar faltando al principio de planeación. Podría ocurrir eso, pero lo matizan para ese tipo de circunstancias. Es lo que a diario se ve. Es muy raro que los contratos los terminen en el plazo previsto. ¿Sí? Es muy raro. Pero doctor, perdóneme que le diga esto, para no quedar un desequilibrio financiero. La pregunta es, cuando usted extiende los plazos y que puede darse, Eso es clima, contrato. orden público, o sea, pueden darse esos eventos sobrevivientes que hasta superan el escenario de análisis de riesgos para efecto de esa obra. La pregunta es, ¿me cambio de vigencia? ¿Se me afectan los precios por las condiciones, sobre todo ahora, en medio de este sistema con condiciones macro y microeconómicas que pueden haber? Entonces, ¿qué sucede? Pregunto, para efecto de ese valor, ese mayor valor que terminé aceptando en la medida que estoy extendiendo. Mire lo siguiente. Si se amplía el plazo por solicitud del contratista, ¿sí? Él asume las pérdidas económicas, la variación de los precios, el incremento de los precios de los materiales que se han aplicado. Si se amplía el contrato, por circunstancias que se le atribuyen a la entidad pública, porque el contrato estuvo suspendido por 2 meses, en vista de que no tenía las licencias, una vez suministrado los planos, no tenía los permisos actualizados, esa pérdida económica la asume la entidad contratante. ¿Sí? Entonces, si lo solicita el contratista, lo asume el contratista. Si es por una situación que se le atribuye a la entidad contratante, esta asume esa pérdida económica y tendrá que indemnizar plenamente al respectivo contratista. Entonces se debe dejar en las actas, pero cuando se suspende un contrato, dice, oye, lo suspendimos por 2 meses,
Además, en la suspensión del contrato no puede hablarse de suspensión indefinida, sino hablar hasta tal fecha puntual y se revisa la situación, si se han variado las circunstancias de la naturaleza o del orden público para reanudar la ejecución del respectivo contrato en esa materia. No puede utilizar esa frase, se suspende indefinidamente, es lo que ha dicho el Consejo de Estado, está proscrita, debe apartarse este tipo de expresiones en las actas de suspensión del respectivo contrato. Para resumir entonces, si se amplía el plazo de ejecución del contrato o circunstancias que se le atribuyen al contratista porque él lo solicitó, eso es la pérdida económica, si aumentaron los precios de los materiales, si se presentaron una serie de deslizamientos por un invierno que se presentó durante 3 días, dicen, es que si usted hubiese adelantado la ejecución tranquilamente, hubiéramos evitado ese tipo de circunstancias. Entonces vienen ese tipo de factores que se pueden llegar a convertir en una serie de desacuerdos entre las entidades públicas y el respectivo contratista. Por eso se debe establecer muy bien en la respectiva acta. Si se suspende por culpa suya, corre con la pérdida económica. Si se suspende por culpa mía con entidad contratante, usted asume la pérdida económica, ¿sí? En ese orden. Ya advertimos que no existe plazo o tope para adicionar el contrato, que no existe tampoco la aplicación de un término para suspender el respectivo contrato. Se podrá suspender por 5 o 6 meses, pero lo que no se debe señalar es que se suspende ¿qué? Indefinidamente. ¿Y por qué? ¿Qué se entiende por indefinido? Llegamos a un acuerdo cuando pase qué tipo de circunstancias viene ese tipo de discusiones. Este es el contrato que adicional, hasta 50, agregar algo nuevo, ¿sí? Agregar algo nuevo. Sobre el tema le recomiendo, aunque sobre todo lo que he dicho les voy a dejar un buen volumen de jurisprudencia, que todo lo que he comentado ustedes lo van a profundizar, ¿sí? Lo van a profundizar, ya que en alguna guía, yo soy como el guía jurídico en estos temas nada más, y que resumo 20 fallos con una serie de ejemplos para que el caso sea más ¿El segundo taller cuándo es, doctor? ¿Cómo? ¿El segundo taller cuándo? ¿Seguro es que? Segundo taller. ¿El segundo taller cuándo? El segundo taller. No sé cómo lo tenga organizado la Contraloría. Ya creo que les van a hablar sobre todo el tema del SECOP. Creo que tienen esa proyección. Entonces, ¿verdad? Pero les dejaré el material para que ustedes lo tengan a la mano. Hablemos de la adición del contrato, ¿sí? Adición del contrato. Adición del contrato, ¿qué significa? ¿Sí? Es un negocio jurídico, mediante el cual el contratista y la entidad pública acuerdan que se ejecuten mayores cantidades de obra de la misma especie del objeto del contrato, ¿sí? Que se ejecuten ¿qué? Mayores cantidades de obra de la misma especie del objeto del contrato, o se lleguen a suministrar que más bienes de la misma especie del objeto del contrato, o más servicios de la misma especie del objeto del respectivo contrato. Este caso, sobre la adición del contrato, adquirí 3 televisores, vamos a adicionar más bienes que de la misma especie del objeto del contrato, requiero otros 2 televisores, cuyo valor no sobrepase el 50%, o ordené la excavación de 20 metros cúbicos. No necesitamos 20 metros cúbicos, sino 25 metros cúbicos. Más bienes, más trabajos que de la misma especie del objeto del respectivo contrato. Necesitamos una capa asfáltica más gruesa en determinados tramos de la vía, ¿sí? Más concreto, ¿sí? O más material de la misma especie del objeto del respectivo contrato, ¿sí? Entonces, contrato adicional es agregar algo nuevo. Y adición de contratos es más de lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo, más televisores, más neveras, más equipos, más inmuebles de los que yo adquirí, o más muebles de los que yo adquirí. Para saber si el tema quedó ilustrado así muy formalmente, pregunto lo siguiente. Vayamos que la doctora, tú eres casada, eres soltera, la autora es casada, ¿sí? La autora es casada. Y yo le digo, doctora, tú me caíste súper bien, me dejó matado. Me dejó matado. Y hoy, después de que se termine esta jornada académica, nos ennoviamos. La autora es casada y nos ennoviamos, ¿sí? Ella quiere una ayuda en su vida, ¿sí? Quiere otro aire, quiere un complemento para mantener más estable la relación de pareja, ¿sí?
Entonces, miren a dónde llevo el caso. La autora es casada, me dice, nos ennoviamos, ¿sí? Quiero agregar un nuevo aire en mi vida, una nueva motivación, algo que me oxigene. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos, la autora es casada, estamos, con el nuevo noviazgo estamos frente a un contrato adicional o una adición del contrato. ¿Contrato adicional o adición del contrato? ¿Contrato qué? Adicional. Sí, adicional. Es que agregar algo nuevo a la relación, la ñapa. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la ñapa. Entonces, ¿es un contrato qué? Adicional. ¿Sí? 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 ¿Sabe qué? El caimán es un contrato que ella tiene su caimán, ella es casada y tiene su caimán, es un contrato que adicional, tienes que agregar algo nuevo. O él tiene su pollita, es que agregar algo nuevo, ¿sí? Es agregar algo nuevo. Siempre en la vida hay que darle oportunidad a los demás, ¿sí? ¿Sí? Hay que darle un chance, ¿sí? Hay que darle un chance a los demás. Y darle el chance antes de que pasen los años, ¿sí? Antes de que pasen tantos años. Lo otro es que, no sé si ustedes se han dado cuenta que después de los 40 años a uno no le celebran los cumpleaños, sino que lo invitan a una misa de acción de gracias por la salud. ¿No les está ocurriendo? ¿Sí? ¿Sí? Después de los 40 vienen los abuelos, los papás ya son mayores, dicen, mi hija, ya voy a pagar, pagué una misa de acción de gracias por la salud. Y es este domingo a las 10 de la mañana para que se alisten, ¿sí? O uno le dice, bueno, pues que sea otra ciudad, si sea Chiquinquirá, como para ir a Monserrate, ¿sí? Páguenme allá en Monserrate como para ir de paseo, o en Cartagena, ¿sí? En ese orden. Entonces eso es lo que ocurre hoy en día. Después de los 40, ya saben, muchos de ustedes deben irse preparando que misa, ¿sí? De acción de gracias. Y hay algo que leí recientemente de la Universidad de Harvard, que en relación con el tema de la inclinación sexual, a los 35 se define quién es quién. A los 35 años se define quién es quién. Si algunos tienen 34 y medio, pues estarán como en crisis, ¿no? Estarán en un estado de decisión, es lo que se señala. Y como dato curioso, revisando muchos temas, se aconseja que entre la pareja, bueno, ¿cuál pareja cree que dura más en el tiempo? Aquella que tiene una diferencia de 20 años, de 10 años, o que tengan una edad muy similar. El hombre que le lleve 20 años a la polla, o le lleve 10, o que tenga una edad muy similar, ¿cuál cree que es más estable? Es más estable la que tiene, según los estudios, los análisis de muchos años, las que tienen una edad muy similar, ¿sí? Pero que al menos él le lleve 5 años de diferencia, ¿sí? Que le llame 5 años, porque la mujer, por su naturaleza, por su sacrificio, tiende a envejecer más rápido que los hombres. Entonces, cuando son de la misma edad, entonces él puede comenzar a buscar su pollita en otro gallinero, ¿sí? Y si ella es mayor de edad, hay mayor riesgo de que él busque pollo. Y si ella es muy joven, ella busca pollo en otro corral. Eso sí es. También igual. Y para cerrar, cuando estamos jóvenes, nos buscan por la pinta. Y cuando estamos veteranos, por la plata. Sí. El
patrocinador. ¿Sí? Eso es más o menos eso es lo que ocurre. Bien, entonces, cuando jóvenes, por la prima, veteranos, patrocinio. ¿Sí? Bien, retomando el tema de contrato adicional y adición del contrato. Entonces ya cuando agregamos algo nuevo, contrato adicional, no olviden el ejemplo. Sí, sí, no lo olviden. Y si conseguimos una compañía, un patrocinador, mujeres, entonces adicional a lo que tienen, ustedes contrato qué? Adicional, ¿sí? Contrato adicional. Bien, siempre que se celebre un contrato adicional o una edición del mismo, se debe tener estudios previos. Siempre estudios previos. ¿Sí? Debe contarse con estudios previos. Estudios previos. Un análisis, una explicación por qué se requiere celebrar ese contrato adicional. Lo otro, se deben constituir las respectivas garantías. ¿Sí? Se deben constituir o ampliar las respectivas garantías. ¿Sí? Ampliar. De igual manera, debe contarse con la disponibilidad presupuestaria. ¿Sí? Disponibilidad presupuestaria. Una manera de gestionar los recursos para realizar el pago de ese respectivo contrato. Disponibilidad presupuestaria en ese orden. ¿Sí? En la práctica, si denominé una adición del contrato en lugar de contrato adicional, para nada significa que ello cometió una irregularidad. Lo que importa es el contenido del mismo. Tiene los mismos efectos, sino simplemente esta es una figura explicativa de contrato conceptual, de contrato adicional y adición del contrato, pero tiene el mismo alcance. Me equivoqué en la denominación, que era adición del contrato y lo denominé como contrato adicional, no tiene ninguna trascendencia. ¿Sí? En ese orden, no tiene ninguna connotación o ningún efecto que pueda afectar los intereses de la administración pública sobre esa figura de contrato adicional y adición del respectivo contrato. Bien, vamos a la última parte, creo que aparece el principio de planeación. Bien, sobre el principio de planeación, ¿sí? Sobre el principio de planeación. Una sugerencia, ustedes deben mirar el decreto 1082 del 2015, ¿sí? Decreto 1082 del 2015. Si la memoria no me falla y no me equivoqué cuando digité la norma, el artículo 2.211.211. 2.211.211. ¿Qué se dice en esa normativa? Que se debe explicar la necesidad, por qué se requiere celebrar ese contrato. O sea, el principio de planeación está contenido en los artículos 2.211.211, 2.212.212, principios de planeación. Explique usted por qué se va a contratar. Se debe determinar que la necesidad para contratar. Explicar el objeto del contrato. ¿Sí? Explicar el objeto del respectivo contrato. Con sus características. El objeto del contrato que corresponde, si es un puente a tal altura, de tal área de longitud o de ancho, tales tipos de materiales, tal tipo de varilla o tal tipo de hierro, tal cantidad de arena, ¿sí? Para justificar que el valor del contrato. Diga, pero usted por qué dice que el contrato vale 1.000 millones. Entonces, cuando especifique el objeto del contrato, diga, mira, va a tal altura, ¿sí? Entonces, se requiere tales tipos de columnas con tales dimensiones, deben ir a tal profundidad, ¿sí? Tienen que aplicarse tal tipo de cemento, tal tipo de arena, de gravilla, ¿sí? En ese orden. Y esos ítems es lo que nos arroja que el valor del respectivo contrato. Siempre miren ese artículo. Cada vez que ustedes vayan a revisar un pliego de condiciones o el proyecto de pliego de condiciones, revisen ese artículo sobre el principio, y ahí está, el principio de planeación. Y allí miren que con base en ese principio nos permite hablar de un contrato con objeto múltiple. Bueno, en una sola licitación pública yo puedo contratar la ejecución del objeto del respectivo contrato. Puedo contratar el diseño de la obra y hacer los estudios previos
y adelantar ¿qué? Los estudios previos, adelantar los respectivos estudios previos. Si no contiene los elementos que aquí se establecen, en el decreto de 82 de 2015, se comete el delito de celebración de contratos y cumplimiento de requisitos legales. Esta mañana revisamos artículo 410. Si en el proceso de selección no se contienen esos elementos mínimos, se está a puertas de ser investigado por esa conducta de celebración de contratos y cumplimiento de requisitos legales. Bien, pero además, lo siguiente, en relación con el principio de planeación, ¿qué recomiendo en la práctica? Mire, tener a la mano el decreto de 82 del 2015, revisar detenidamente los artículos 2.211, 211, 2.212, 212. Allí aparecen los elementos mínimos. Uno, siempre que voy a celebrar el contrato o una licitación pública, debo tener a la mano, ¿sí?, el plan de desarrollo de la entidad. ¿Sí? Plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Debo tenerlo. Uno. De igual manera, a la mano debo tener ¿qué? El plan anual de compras. ¿Sí? El plan anual de compras. Oiga, pero es que vamos a acelerar este contrato. ¿Está aquí en el plan anual de compras? Si no aparece, modifiquémoslo y lo vamos a incluir. ¿Sí? Y lo vamos a incluir. No aparece en el plan anual de compras, no se puede adelantar ese proceso. ¿Qué hago? Modifico el plan y lo incorporo. ¿Sí? Y lo incorporo. Eso es fundamental. Entonces, por sugerencia, por recomendación desde lo práctico, debo tener el decreto 1082 y chulear cada vez que estoy revisando los elementos. 1. 2. El plan anual de compras. 3. El plan de desarrollo de la respectiva entidad. De igual manera, debo constatar, debo revisar el tema de las licencias o permisos ambientales. ¿Sí? Licencias o permisos ambientales. Aunque la norma no lo dice estrictamente, debo revisar el tema de la disponibilidad presupuestal. El tema de la disponibilidad presupuestal. La norma no lo señala. Tampoco sabemos que para presentar el proyecto de pliego de condiciones, para publicar el proyecto de pliego de condiciones, no se requiere tener disponibilidad presupuestal, pero sí cuando expidió el acto de apertura del proceso, debo tener que disponibilidad presupuestal, es lo que señala el artículo 30 de la ley 80 del 93. Entonces, clave, y la norma no lo dice, tener que disponibilidad presupuestal. Allí también, en el principio de planeación, mirar el plazo de ejecución del respectivo contrato. ¿Sí? El plazo de ejecución, para complementarlo. O sea, simplemente estos son elementos indicativos que deben estar como mínimo en el principio de planeación. ¿Sí? En el principio de planeación. Como mínimo en el principio de planeación. Pero puedo agregar, oiga, el plazo de ejecución no lo dice en esos eventos, el plazo de ejecución. No habla del tema de la disponibilidad presupuestal. Lo otro, debo verificar el tema de inscripción del contrato que en el banco de proyectos. ¿Sí? Inscripción en el banco de proyectos de la respectiva entidad. No, inscripción, tenerlo en cuenta para que haya un orden en esa materia. ¿Sí? Inscripción en el banco de datos de la respectiva entidad. ¿Para qué? Porque una vez inscrito tenemos la disponibilidad presupuestal. ¿Sí? Tenemos la disponibilidad presupuestal en ese orden. Entonces, esos elementos fundamentales en relación con el principio de planeación. Revisar el artículo 2.211, complementarlo con el artículo 2.212 del decreto 1082 del 2015. Y obviamente, pues le agregamos un elemento adicional. El tema de señalar que unas partidas para pagar los imprevistos de los contratos. ¿Sí? Si se quiere, el principio de planeación también debe mirarse que exista un rubro especial para pagar aquellos contratos que han sido o que han estado en situaciones de los imprevistos, ¿sí? de los imprevistos. Eso lo señalan los artículos 13, 18, 20 del artículo 30, los numerales 13, 18 y 20 del artículo 30 de la ley 80 de 93. Siempre debe contar que con un rubro, artículo 30 de la ley 80 de 93, se debe contar
con un rubro para pagar los imprevistos de todos los contratos. Por ejemplo, se van a celebrar 20 contratos, valor 20.000 millones de pesos. Aparte de contar con esa partida, con ese rubro presupuestal, debe tener un rubro para cubrir ¿qué? Los imprevistos. ¿Sí? Voy a celebrar un contrato y unos imprevistos que correspondan a 4.000 millones. Allá internamente la administración pública hará el respectivo cálculo, ¿sí? Hará el respectivo cálculo para determinar en ese orden. Entonces, el tema del principio de planeación es que sea algo tan complejo. Es tomar estas disposiciones, revisar su contenido y aplicarlos y complementarlos con otro tipo de conceptos en esta orden, ¿sí? Complementarlos con otro tipo de conceptos, ¿sí? En esta materia. ¿Y qué ocurre? Importante señalar lo siguiente. Si ustedes en algún momento, durante el proceso de selección del contratista, y antes de la firma, durante el proceso de ejecución del contratista, ¿sí? Y antes de la aplicación, cometimos una serie de equivocaciones, de errores garrafales, inexcusables, una manera de remediarlos bajo un fundamento jurídico es el artículo 49 de la Ley 80 del 93. Siempre tengan a la mano el artículo 49. ¿Es posible que lo revisemos, por favor? Artículo 49 de la Ley 80 del 93. Que me equivoqué, que abrevié los términos de traslado de la evaluación de las propuestas, que por algún motivo no resolví las objeciones y estoy en plena audiencia pública. Apareció aquí un señor que no me resolvieron las objeciones. Sí. Ley 80 del 93, artículo 49. ¿Sí? Cuando en el proceso de selección de contratista adviertan irregularidades y antes de la aplicación, ustedes, con base en esta norma, podrán sanear ese proceso. ¿Qué dice? Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exigen o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad en un acto motivado podrá sanear el correspondiente vicio. ¿Antes de qué? De adjudicar el respectivo contrato. No respeté los términos de traslados, no publiqué en su oportunidad el proyecto de pliegos de condiciones, no di respuesta a las observaciones. Entonces, ese artículo 99 es una norma fundamental para sanear situaciones o vicios durante el proceso de selección del respectivo contratista, para determinar cómo se sanean esos procedimientos, omisiones que llegué a cometer. Debo citar ¿qué? Artículo 49. Respecto de las observaciones que se presentan o en relación con la evaluación de las propuestas, ¿sí? Ya a punto de adjudicar, antes del expediente administrativo, tomo la siguiente decisión, citando el artículo 49 de la Ley 80 de 1993. Ese artículo 49 lo deben armonizar, lo deben concordar con el numeral 11 del artículo 3 del CEPAC. ¿Sí? Numeral 11 del artículo 3 del CEPAC. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. O sea, ¿en procura de qué? De adjudicar el contrato, ¿sí? De adjudicar el respectivo contrato y no declararlo desierto, ¿sí? En ese orden. Entonces, normas que ustedes deben hoy recordar con mayor relevancia para el proceso de selección del contratista, licitación pública o selección abreviada, el artículo 49 de la Ley 80 del 93 y el numeral 11 del artículo 3 del CEPAC, ¿sí? o Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Esas son las normas que le permiten sanear las irregularidades en el proceso de selección del respectivo contratista, ¿sí? en esa materia. Bajo esa consideración,
Y antes de finalizar, vamos a abordar rápidamente, como ñapa, el tema de los factores que alteran el equilibrio económico del contrato, que creo que es el numeral 9. ¿Sí? Entonces, no olviden, cuando revisen o estudien los temas sobre el principio de planeación, revisar el artículo 2.211.211 del decreto de 82 del 2015, complementándolo con el artículo 2.212.212 del mismo decreto de 82 del 2015. Para adelantar procesos de selección del contratista y enmienden errores que se configuraron durante dicho trámite, reitero el artículo 49 de la Ley 80 del 93 y el numeral 11 del artículo 3 del CEPACA, ¿sí? Artículo 3 del CEPACA, en ese orden, artículo 3 del CEPACA. En ese caso, en el tema procedimental, ¿se reprotrae el proceso o se estará ahí en la En esta circunstancia, no contesté las objeciones al proyecto de pliego de condiciones, las observaciones, y estoy en plena audiencia de aplicación del respectivo contrato, ¿sí? Faltan, son las 5. En plena audiencia de aplicación del contrato. Uno de las personas que están en la audiencia pública, porque es abierta, ¿sí? Por vía internet o a través de la página, señores, usted no me ha contestado. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se suspende la audiencia de aplicación del contrato y se da respuesta. Se suspende y se da la respectiva respuesta. Lo otro, puede ocurrir que me digan, usted no corrió traslado de los 10 días en la administración pública en relación con la publicación del proyecto de pliego de condiciones, ¿sí? En ese orden, la administración dice o advierte que si ello no fue relevante de haber corrido ese traslado, si no fue relevante y pudieron participar todos los interesados, no habrá lugar a retrotraerlo hasta allá y dejar como que sin efecto las respectivas propuestas, ¿sí? En ese orden. Muchas entidades que hacen, y en alguna ocasión ocurrió, dice, mire, usted no ocurrió traslado de los 10 días, o no escribió acto de apertura con 10 días de antelación, o mejor, no publicó el proyecto de pliego de condiciones con 10 días de antelación a la expedición del acto de apertura del respectivo proceso. ¿Qué ocurre? Llegaron a la respectiva audiencia, no abrieron el sobre económico, no abrieron el sobre que contiene la propuesta económica y retrotrajeron, ¿sí? en ese orden, si tenían alguna objeción. Esa es una manera de llegar. En algunos eventos se puede resolver en la respectiva audiencia. Si se quiere, en audiencia pública, de licitación pública, se resuelven todas las objeciones y todos los reparos que se tengan allí. Pero podrán decir, es que a mí no me corrieron traslado por 5 días, ¿sí? Sino por 3 días, o no corrieron traslado por 5 días, sino por 3 días de la evaluación de las propuestas, etc. ¿Qué ocurriría en ese caso? En ese caso se retrotrae y se corre traslado por los respectivos 5 días. No olviden esas disposiciones. Artículo 49 y numeral 11 del artículo 3 del respectivo CEPACA para subsanar todas esas equivocaciones que se pueden presentar a lo largo del respectivo proceso de selección del contratista, ¿sí? De selección del respectivo contratista. Miremos la parte final, los últimos 10 minuticos, en relación con los factores que alteran el equilibrio económico del contrato. Creo que es el numeral 9. Factores que alteran el equilibrio económico del contrato. Entonces, brevemente, tenemos unos factores externos o exógenos, y unos factores internos o endógenos. Entonces, factores externos, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Sí? Factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Primero, la teoría de la imprevisión. ¿Sí? Factores externos que alteran el equilibrio económico de la teoría de la imprevisión. Juegos sobre el tema. Y tener en cuenta lo siguiente. Si cambia el orden público en la región de manera intempestiva, es un factor externo que altera el equilibrio económico del contrato. Y condujo que se paralizara la respectiva obra por factores externos, por presencia de los grupos que van a la margen de la ley,
o por marchas de la comunidad, por cualquier otro factor. Ese factor externo, ¿sí? Entonces, en ese caso, le dice, bueno, ¿usted cuánto tuvo que invertir de más en el señor contratista? O factor externo, por ejemplo, en relación con la inestabilidad del terreno, surgió a último momento, o en relación con el aumento de las lluvias significativamente, o sea, se escapa a lo previsible, escapa a lo previsible. Dice, bueno, ¿usted cuánto invirtió? La teoría de previsión, circunstancias que sobrevinientes, teoría de previsión de circunstancias sobrevivientes. ¿Usted cuánto invirtió de más? 50 millones. Sí, 50 millones. ¿Le pago qué? 50 millones de pesos. Sí. Obviamente, para tratar esos trabajos complementarios por situaciones sobrevivientes debe tener la autorización de la entidad pública, ¿sí? Debe tener la autorización de la entidad pública. Pero si no es algo tan urgente y yo tomo la iniciativa de realizar esos mismos trabajos, ¿sí? Proceso solidario de la administración pública, no se paga. Sí, todo trabajo que adelante la entidad pública debe tener autorización, no el interventor, del jefe de la entidad, ¿sí? Es que el interventor autoriza que adelante este tipo de trabajos, ¿no? Lo realiza. Eso no es vinculante con la administración pública. Vinculante con la administración pública, que el jefe de la entidad los apruebe y los autorice y así lo disponga en ese orden, ¿sí? Porque el interventor dice, bueno, hay que remover esta capa, hay que hacer traslado de estos escombros, hay que hacer rellenos acá, hay que hacer unas cunetas. Él no maneja el presupuesto de la entidad. Eso está a cargo de quién? Del jefe de la entidad, del alcalde, del gobernador, en esa materia. Entonces, cuando ustedes estén como contratistas, pasan la comunicación al supervisor o interventor del contrato, y él la debe remitir y enviar al jefe de la entidad, y es el que aprueba si se realizan o no estos respectivos trabajos. Porque si no los aprueba y los ejecuta el contratista, no se deben pagar, así le benefician a la administración pública, ¿sí? Ese es el criterio mayoritario de la sala, de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Qué? ¿Motivos qué? Sobrevinientes. Y los motivos sobrevinientes también pueden obedecer ¿qué? A factores económicos. Ya hablamos de factores de la naturaleza. De hecho, es un tercero, las protestas. Factores económicos, por ejemplo, aumentó significativamente el precio del bulto de cemento, ¿sí? Pasó de 25.000 a 50.000 pesos, o de 30.000 a 50.000 pesos. Porque mire, el bulto de cemento se encareció de manera inesperada. Jamás se proyectó que eso fuese a ocurrir. Eso es que teoría de la imprevisión por factores que sobrevinientes, ¿sí? Sobrevinientes, factores sobrevinientes. Y la entidad debe convencer al contratista. ¿Cuánto gastó de más? 50 millones, para 50 millones de pesos, ¿sí? En ese orden. Otro factor externo es el que se refiere a las sujeciones materiales imprevistas, ¿sí? Es algo ajeno a las partes. Sujeciones materiales imprevistas. Son que defectos del suelo, defectos internos del suelo. Dice, mire, ya están presentes esos defectos al momento de contratar. Ya están presentes, pero no se observan. Se descubre que durante la ejecución del contrato, por ejemplo, está presente que corren aguas subterráneas. ¿Cuándo las descubro? Cuando comienzo a excavar. Eso es teoría de las sujeciones materiales imprevistas. Y ello produce que deba recanalizar, deba reconducir esas aguas. Mayores gastos, pero debe pagar la administración pública. ¿Cuánto invirtió? 70 millones, 500 millones, se los voy a pagar. Son ¿qué? Factores externos. ¿Sí? Doctor, buenas tardes. Bueno, una entidad X contrató un servicio en el estudio previo, dio publicaciones, ¿sí? Sobre celulares, ¿sí? Entonces, una de las empresas que es autorizada por una marca de celular X, autorizada digamos en Colombia, presentó la cotización por tanto valor. En la presentación de las ofertas y todo eso, la empresa autorizada no se presentó un contratista X. Salió ese contratista X adjudicado y ellos le compran a la marca X seleccionada, le compran a la marca X para entregar el bien a la entidad X. Ahí, pues, como se mira, se puede decir que hubo una subcontratación. Y lo otro podría ser, ellos le compran a la compañía X por un precio menor y lo venden a la entidad por un precio mayor. Bueno, entonces en ese caso,
En ese caso, adelanta una licitación pública o una subasta para adquirir los celulares. Bien, los estudios del mercado, estudios del sector, arrojan un determinado precio. ¿Sí? Arrojan un determinado precio. Entonces la entidad pública debe ajustarse a esos estudios del mercado, estudios del respectivo sector. Y verificar no el valor frente a la empresa distribuidora o a la empresa, compañía, etcétera, o fabricante, ¿sí? En ese orden, sino cotejar de acuerdo con la manera como se ha negociado por parte de las entidades en la zona, ¿sí? O en el medio, o frente a esas mismas respectivas entidades estatales. Porque a veces puede existir de que la gran fábrica distribuya un precio para determinado tipo de empresarios y a otro precio para determinado tipo de empresarios. Entonces, en esas circunstancias pueden variar los precios. Entonces, los estudios se deben realizar, cotejar de acuerdo a las ventas de la fábrica, pero también cotejar cuando se presentan en las ventas en el respectivo mercado y de pronto, antes de verificar por qué existe esa diferencia de precios y de acuerdo con ello ajustar el valor o el presupuesto del respectivo contrato para adelantar la licitación pública. Entonces ya le corresponde a la entidad interiormente decir, tengo este valor de los productos que ofrece el fabricante y el distribuidor ya en su condición de contratista. Entonces debe establecer un rango para determinar el respectivo presupuesto. Entonces el presupuesto no lo debe realizar ni con base en el valor de los bienes que ofrece el fabricante ni con base, sino en un ponderado en ese orden, en esa materia. Porque si contrastamos con el distribuidor y el fabricante, a veces las diferencias son notorias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a determinado tipo de distribuidores les ofrecen un mejor precio que a otros, ¿sí? Entonces viene ese tipo de situaciones. Pero ¿qué ocurre? Miren lo siguiente. Yo hice la propuesta, por ejemplo, para el tema de los celulares, a un determinado precio, incluso por debajo del mercado, ¿sí? Vaya a usted cada celular a 500.000 pesos, pero yo ofrecí a 350.000 pesos. El contratista luego no puede asumir que se le establezca el equilibrio económico del contrato, porque ya sabía que estaba contratando a pérdida. No puede sacar provecho de su propia torpeza, ¿sí? De su propia ligereza. No puede sacar provecho de su propia torpeza o de su propia ligereza. Yo contraté a 350.000 y ahora veo que el producto realmente estaba a 500.000 pesos. Esa pérdida la asume ¿quién? El respectivo contratista, ¿sí? El respectivo contratista. Contrató a precios muy bajos y luego quiere que se le restablezca el nivel en el precio real. Esa pérdida la asume el respectivo contratista. No tiene por qué cargárselo a la administración pública, sí, administración pública. Bien. Otro factor que trae, entonces, solución de materiales imprevistas son vicios del suelo. Vicios del suelo. Por ejemplo, a veces se presenta con que construyeron o encontraron un cementerio subterráneo o piezas de comunidades indígenas. Dice, usted no puede seguir construyendo, tenemos que variar. Entonces, en ese caso, la entidad solamente le reconoce mayores costos. Otro factor que trae el equilibrio económico del contrato, subjetivos, o mejor, en ese orden, culpa de la entidad pública, culpa del contratista. Si es por culpa de la entidad pública, debe indemnizar plenamente, porque eso trae el equilibrio económico del contrato. No suministró planos, incumplió con los pagos, llevó a que se suspendiera la ejecución de la respectiva contrato. Culpa de la entidad contratante, debe indemnizar. Si es por culpa del contratista, tiene que asumir las pérdidas económicas e indemnizar a la entidad contratante, ¿sí? Entonces, esa síntesis, a ustedes muy amables, muy formales, les deseo una feliz tarde, una buena noche. Muchas gracias.